Bueno, amigo, te voy a compartir el primer resumen del capítulo 1 del deseo de todas las gentes. Antes de comenzar, no sé qué imagen, qué concepto tengas de Dios. Capaz que pienses que Dios es malo, que Dios no le importa lo que vos haces, o que Dios lo sentís a Dios muy lejos. Pero hoy te voy a compartir este primer capítulo que nos va a ayudar a entender lo que es Dios, o sea, cómo Dios se relaciona con nosotros. Y bueno, voy a comenzar a leerte un par de citas. Dice: desde los días de la eternidad el Señor Jesucristo era uno con el Padre, era la imagen de Dios, la imagen de su grandeza y majestad. Vino a nuestro mundo para manifestar esta gloria. Vino a esta tierra oscurecida por el pecado para revelar la luz del amor de Dios, para ser Dios con nosotros, para ser Dios entre nosotros. Y sigue diciendo: al venir Jesús a este mundo, iba a revelar a Dios tanto a los hombres como a los ángeles. Y esa cita me gustó mucho, que Jesús iba a venir a revelar a lo que era el Padre, a lo que era Dios en sí. ¿Quién mejor que Jesús, que bueno, desde la eternidad existió para revelarnos cómo es el Padre, ¿no? Eso es interesante. Dice: nuestro pequeño mundo, la Tierra, donde estamos aquí, es un libro de texto para el universo. O sea, nuestro mundo es un libro de texto, dice. Ahora voy a contarte un poquito acerca de lo que pasaba en el cielo. Dice: Lucifer, el querubín protector, deseó ser el primero en el cielo. Trató de dominar a los seres celestiales, apartándolos de su creador. Los engañaba diciendo malas cosas del carácter de Dios, y por ende engañó a los ángeles. Engañó a los ángeles, por ende los ángeles comenzaron a ver a otro Dios, ¿no? Le creyeron a lo que Lucifer decía, y eso fue una confusión para ellos. Comenzaron a ver a Dios de otra manera y fueron engañados. Voy a seguir leyendo otra cita. Dice: en todo el universo había un solo ser que podía realizar la obra, únicamente aquel que conocía la altura y profundidad del amor de Dios podía darlo a conocer. Solamente había un ser, y ese ser era Jesús. El único que podía dar a conocer a Dios era Él. Ahora voy a seguir con las otras citas. Voy a leer. Dice: el plan de nuestra redención no fue una reflexión ulterior formulada después de la caída de Adán. Fue una revelación del misterio que por tiempos eternos fue guardada en silencio. Fue una manifestación de los principios que desde las edades eternas habían sido el fundamento del trono de Dios. Desde el principio, Dios y Cristo sabían de la apostasía de Satanás y de la caída del hombre, seducido por el apóstata. Dios no ordenó que el pecado existiese, atentos, dice, sino que previó su existencia e hizo provisión para hacer frente a la terrible emergencia. Tan grande fue su amor por el mundo que se comprometió a dar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Dios sabía del pecado y Él había previsto un plan. Y bueno, después comienza a hablar el libro acerca de que Dios se había manifestado, ¿no? En la creación. Jesús en sí era el que se manifestó en la creación, también en la zarza. Cuando está con Moisés, Jesús también le habla a Moisés, ¿no? Toda la gloria de Dios no podía contenerla, no podemos verla nosotros, pero sí la zarza estaba contenida. Y bueno, así también Moisés tuvo un encuentro con la presencia de la divinidad de Dios. Y voy a seguir leyendo otra cita. Dice: desde que Jesús vino a morar con nosotros, sabemos que Dios conoce nuestras pruebas y simpatiza con nuestros pesares. Cada hijo e hija de Adán pueden comprender que nuestro Creador es el amigo de los pecadores, porque en toda doctrina de gracia, toda promesa de gozo, todo acto de amor, toda atracción divina presentada en la vida del Salvador en la tierra, vemos a Dios con nosotros. En todo lo que hizo Jesús podemos ver cómo es Dios. Qué lindo. Jesús habla de desenmascarar Jesús había de desenmascarar este engaño. Como uno de nosotros, había de dar un ejemplo de obediencia para esto, y para esto tomó sobre sí nuestra naturaleza, se hizo hombre, y pasó por nuestras vicitudes, por lo cual convenía que en todo fuese semejado a sus hermanos. Si tuviésemos que soportar algo que Jesús no soportó, en este detalle Satanás representaría el poder de Dios como insuficiente para nosotros. Por lo tanto, Jesús fue tentado en todo, así como nosotros, y soportó toda prueba a la cual estamos sujetos,
y no ejerció en favor suyo poder alguno que no nos sea ofrecido generosamente. Como hombre hizo frente a la tentación y venció en la fuerza que Dios le daba. El que dice: me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. Mientras andaba haciendo bien y sanando a todos los afligidos de Satanás, demostró claramente a los hombres el carácter de la ley de Dios y la naturaleza de su servicio. Qué lindo saber que Jesús vino para justamente ayudarnos a nosotros, para aliviar lo que había causado Satanás, ¿no? La distorsión de la imagen de Dios, ayudar al que lo necesitaba, sanar, curar, restaurar corazones y restaurar vidas. Dios con nosotros es la seguridad de nuestra liberación del pecado, la garantía de nuestro poder para obedecer la ley del cielo. Dios, si está en nosotros, nos hace libres. Amigo, te hace libre. A mí también. Tener esa seguridad es increíble. Sentirte libre es algo muy lindo. Que el pecado no te esté atormentando es algo muy bueno. Y Dios lo quiere hacer. Por su vida y su muerte, Cristo logró aún más que restaurar lo que el pecado había arruinado. Era a propósito de Satanás conseguir una eterna separación entre Dios y el hombre. Pero en Cristo llegamos a estar más íntimamente unidos a Dios que si nunca hubiésemos pecado. Al tomar nuestra naturaleza, el Salvador se vinculó con la humanidad por un vínculo que nunca se ha de romper. A través de las edades eternas queda ligado con nosotros. Esta es la última cita, nuestro pequeño mundo, la tierra, que es bajo la maldición del pecado, la única mancha oscura de su gloriosa creación. Nuestro mundo fue la mancha de toda la creación de Dios, pero Jesús vino para justamente mostrarse vino a mostrar cómo es Dios y vino a reconciliar esto. Y dice algo más muy lindo, dice: nuestro mundo será honrado por encima de todos los demás mundos en el universo de Dios. Aquí donde el Hijo de Dios habitó en forma humana, donde el Rey de Gloria vivió, sufrió y murió, aquí cuando renueve todas las cosas estará el tabernáculo de Dios con los hombres. Morará con ellos y ellos serán su pueblo y el mismo Dios será su Dios con ellos. Y a través de las edades sin fin, mientras los redimidos anden en la luz del Señor, le alabarán por su don inefable. Por eso es Dios con nosotros el capítulo de hoy. Querido amigo, Dios quiere morar con nosotros y Él es el que nos amó primero y vino a mostrarse como Él es. Y bueno, invitarte primero que Jesús, cuando vino a esta tierra, el objetivo principal fue salvar a nuestra humanidad, a nuestra raza caída. Y Jesús te quiere salvar a vos y a mí. Y lo último, que el cielo no va a ser igual si es que vos no estás ahí. Hay un lugar justo para vos y hoy sabés que Dios quiere estar con nosotros. Que Dios te bendiga. Te espero para el siguiente capítulo de mañana.